Esta noche algo no se siente bien. Hay puertas que no deberían abrirse y lugares que guardan más de lo que aparentan. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás podría no dejarte dormir. Suscríbete para más historias y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora decides hacerlo. Historia número 1. Me llamo Blanca, y esto que voy a contar me pasó hace no mucho, en un pueblo tranquilo de Hidalgo. No soy alguien que se asuste fácil. De hecho, siempre he disfrutado estar sola, pero después de esto, ya no puedo ver el silencio de la misma forma. Había tenido semanas muy pesadas. El trabajo me estaba consumiendo, y para acabarla terminé una relación larga que ya venía mal desde hacía tiempo. Me sentía agotada, como si todo me hubiera caído encima de golpe. Por eso decidí irme unos días. Nada planeado, solo abrí la aplicación de Airbnb y busqué un lugar alejado, donde pudiera descansar sin que nadie me molestara, sin ruido, sin explicaciones. Encontré una casa que me llamó la atención de inmediato. Era antigua, con muebles de madera oscura y detalles que parecían detenidos en otra época. Justo lo que me gusta. Lo único raro era la calificación. Apenas 1 o 2 estrellas, sin comentarios. Dudé un momento, pero al final pensé que quizá era un error o gente exagerada. Reservé. Al llegar, el camino era angosto, rodeado de árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de la tarde. Todo estaba muy quieto. La casa por fuera era hermosa, aunque algo descuidada. Al entrar me envolvió un olor a madera vieja y humedad leve, pero no desagradable. La sala tenía un sillón amplio, una televisión pequeña. También había un retrato grande de una mujer. Era viejo, su mirada era incómoda. Parecía seguirte con los ojos, y en una esquina, un tocadiscos antiguo. Me emocioné porque me encanta lo antiguo. Intenté encenderlo varias veces. Moví la aguja, giré el disco, pero no funcionó. Lo dejé y decidí no darle importancia. Me puse a ver televisión un rato, tratando de relajarme. Poco a poco el cansancio me venció. Afuera no se escuchaba nada, ni autos ni gente. Era un silencio total, de esos que te hacen notar tu propia respiración. Subí a la habitación. La cama era cómoda, las sábanas limpias y el silencio total. Me acosté pensando que ese lugar era justo lo que necesitaba. Cerré los ojos y me dormí rápido. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me hizo despertar. Abrí los ojos, o eso creí, porque no podía moverme. Y entonces desde abajo comenzó a escucharse música, suave, como de ese tocadiscos que no funcionaba. La melodía era antigua, como de otra época, clara, sin interrupciones. No era fuerte, pero tampoco lejana. Venía de la sala, sin duda. Intenté mover las manos, los pies, pero mi cuerpo no respondía. Solo mis ojos recorrían la habitación con desesperación. Sentí un cosquilleo en el pecho, una mezcla de miedo y confusión. Pensé que era uno de esos episodios donde el cuerpo no despierta del todo. Me concentré en respirar lento, en no entrar en pánico, aunque algo dentro de mí ya sabía que no era normal. Entonces decidí mirar hacia mis pies. No sé por qué lo hice, tal vez porque sentía presencia. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura baja, pegada al suelo, avanzando lentamente hacia la cama. No hacía ruido, pero su movimiento era claro. Era una mujer. Su cabello estaba húmedo, pegado a su cara. Su ropa parecía vieja, como si hubiera estado guardada mucho tiempo. Su piel tenía un tono apagado, y su expresión sonreía. Pero no era una sonrisa tranquila, era algo que no encajaba. El olor fue lo siguiente que noté. Un aroma a humedad más intenso, como tierra mojada encerrada por días. Se acercaba cada vez más, y yo seguía sin poder moverme. Quise cerrar los ojos, pero algo me obligaba a mirar. Empecé a rezar en voz baja, o al menos eso creí. No estaba segura si realmente salía algún sonido. Solo repetía palabras conocidas en mi mente, aferrándome a algo que me hiciera sentir menos vulnerable. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, cerré los ojos con fuerza. Sentí que el tiempo se estiraba, como si los segundos fueran más largos de lo normal. Y de pronto pude moverme. Abrí los ojos de golpe. Ya no había nada.
Me senté en la cama, respirando rápido, intentando convencerme de que había sido un sueño. Pero entonces la música seguía sonando. No había desaparecido. Salí de la habitación y bajé las escaleras. Cada paso se sentía extraño, como si no confiara del todo en el piso. La música era más clara ahora. Venía del tocadiscos, ese mismo que no había funcionado horas antes. Al llegar a la sala, lo vi encendido. El disco giraba lento. Me acerqué y lo apagué de inmediato. El silencio regresó de golpe. Fue entonces cuando noté el cuadro. La mujer ya no estaba exactamente igual, y en una esquina había una mancha oscura, como si alguien la hubiera tocado con las manos sucias. No dormí bien el resto de la noche. Al amanecer, traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño producto del cansancio. El día pasó tranquilo, incluso normal. Me sentí hasta tonta por lo que había pensado durante la noche. Me dije que necesitaba relajarme, que por eso había venido. Salí un rato, comí algo, regresé. Todo parecía en orden, pero cuando cayó la noche otra vez, algo en mí sabía que no había terminado. Me acosté, cerré la puerta, y aún así, el miedo volvió antes de que pudiera dormirme. De nuevo, desperté sin poder moverme. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Solo podía ver la puerta frente a mí. La manija comenzó a girar lentamente, como si alguien del otro lado la sostuviera con calma. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para dejar entrar la oscuridad del pasillo. Mis ojos se clavaron en ese espacio. Sentí como mi respiración se aceleraba sin poder controlarla. Y entonces la vi otra vez. La misma mujer, avanzando hacia mí, acercándose con ese movimiento lento, firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Esta vez no se detuvo a los pies de la cama. Subió. Sentí el peso hundiendo ligeramente el colchón, muy cerca de mis piernas. Su presencia era innegable, demasiado real. El olor a humedad volvió, más intenso, casi pegado a mi cara. La vi incorporarse frente a mí, quedando a centímetros. Su rostro estaba más claro ahora. Su sonrisa seguía ahí, pero sus ojos no tenían nada, eran vacíos, fijos en los míos. Se inclinó un poco más. Sentí su aliento frío cerca de mi boca, y entonces, en un susurro apenas audible, dijo: «Vete de mi casa», lo repitió, igual de despacio. No gritó, no cambió su expresión, solo lo dijo, como una advertencia. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Seguía ahí. Lo sabía. Empecé a rezar otra vez, ahora con más urgencia, sintiendo cómo el miedo me recorría el cuerpo, esperando recuperar el control. De pronto todo se detuvo. El peso desapareció. El olor se fue. Abrí los ojos y pude moverme. No dudé. Me levanté de la cama, tomé mi maleta como estaba y salí de la habitación sin mirar atrás. Bajé las escaleras casi tropezando. La casa estaba en silencio otra vez, pero se sentía distinta. Al pasar por la sala, algo me obligó a voltear. El cuadro estaba vacío. Donde antes estaba la mujer, solo quedaba el fondo oscuro. Salí de la casa y el aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Caminé rápido hasta la calle. Por suerte, un taxi pasó en ese momento. Le hice la parada y me subí sin pensarlo. El conductor me miró por el espejo, notando que algo no estaba bien. Me preguntó si todo estaba en orden. No supe qué decir, solo asentí. Él miró hacia la casa antes de arrancar y sonrió levemente. Luego dijo, como si fuera algo normal: ¿era su mamá la que se quedó en la puerta? Sentí un vacío en el estómago. Volteé de inmediato. Ahí estaba, la mujer del cuadro, de pie en la entrada, sonriendo igual que adentro, levantando la mano en un gesto lento de despedida. Días después, ya en mi casa, recibí un mensaje del anfitrión en la aplicación. Era breve. Solo decía que lamentaba lo ocurrido y que esperaba que su abuela no me hubiera causado demasiadas molestias. Historia número 2. Me llamo Mauro. Esto que voy a contar me costó mucho tiempo aceptarlo, incluso para mí mismo. Pasó hace un par de años, cuando decidí pasar un fin de semana en Cuernavaca. La idea era desconectarme un poco, respirar y pensar con calma algunas cosas que me estaban pesando.
Había rentado una casa en una aplicación. Nada lujoso, pero tenía alberca, un pequeño jardín y se veía tranquila en las fotos. Yo llegué primero porque salí temprano de la ciudad. Mi novio Alan y nuestra amiga Fabiola llegarían más tarde cuando salieran del trabajo. Recuerdo que el camino hacia la casa era silencioso. Calles con árboles muy altos, algunos perros durmiendo en las banquetas y ese olor a tierra húmeda que siempre hay en Cuernavaca al caer la tarde. Cuando estacioné, sentí una especie de incomodidad difícil de explicar. La casa era amplia, con paredes blancas ya algo desgastadas por el sol. Empujé la puerta con la llave que me dejaron en una cajita y entré arrastrando mi maleta. Dentro olía a madera vieja mezclada con cloro, como si la hubieran limpiado hacía poco. Recorrí las habitaciones para elegir cuál sería la mía. Había 3 cuartos, todos con ventanas que daban al jardín. Mientras caminaba por el pasillo, tuve la sensación de que alguien me observaba desde algún punto que no lograba ubicar, como si la casa no estuviera completamente vacía. Dejé mis cosas en el cuarto más grande, el que tenía vista directa a la alberca. Pensé que mientras Alan y Fabiola llegaban podría relajarme un rato. Me puse un traje de baño, tomé unas cervezas y salí al patio. El sol estaba bajando y el agua de la alberca reflejaba un tono anaranjado muy bonito. El jardín tenía bugambilias en una esquina y algunas sillas de plástico. Me metí al agua y sentí ese frío que te despierta de golpe. Después de manejar tanto, era justo lo que necesitaba. Estuve nadando un rato, tomando pequeños tragos entre vuelta y vuelta. El lugar estaba tan tranquilo que solo se escuchaban algunos pájaros y el ruido lejano de un coche pasando por la calle. Incluso empecé a pensar que había exagerado con esa sensación rara al llegar. En una de esas me quedé flotando boca arriba unos segundos. Luego me incorporé y miré hacia la casa. Fue entonces cuando lo vi. En la ventana de uno de los cuartos, como si alguien caminara dentro. Una sombra pasó rápido de un lado al otro. Me quedé inmóvil en el agua. Parpadeé fuerte. Cerré los ojos un segundo. Pero cuando volví a mirar, la ventana estaba completamente vacía. Ningún movimiento, ninguna figura. Me dije que seguramente había sido mi imaginación, aunque desde ese momento ya no me sentí solo en esa casa. Me quedé unos minutos más dentro del agua, mirando las ventanas como si esperara que algo volviera a pasar. El cielo ya estaba más oscuro y la luz interior era tenue, apenas suficiente para distinguir los marcos. Intenté restarle importancia. Pensé que quizá alguna rama proyectó la sombra o que alguien de la casa vecina pasó por detrás. Aún así, salí de la alberca más rápido de lo que tenía planeado. El piso estaba tibio y sentí un ligero temblor en las manos mientras tomaba la toalla. Entré a la casa con la piel aún húmeda. El interior estaba silencioso, pero no era un silencio tranquilo. Olía a humedad mezclada con el perfume que yo había usado. Dejé la cerveza en la mesita del cuarto y me senté en la orilla de la cama mirando la ventana. Ahí solo empecé a pensar en cosas que llevaba tiempo evitando. Mis padres no sabían nada sobre mi relación con Alan. Ni siquiera sabían que yo era homosexual. Cada vez que hablaba con ellos, sentía que escondía una parte completa de mi vida. Abrí otra cerveza. El líquido frío me raspó la garganta. Empecé a beber más rápido, como si quisiera apagar esa presión en el pecho. Miraba mis manos, mis piernas, el piso, y sentía una mezcla de culpa y miedo que no sabía cómo explicar. Conforme pasaba el tiempo, la cabeza me daba vueltas. La luz del cuarto me parecía demasiado amarilla. Empecé a llorar sin hacer ruido, con la cara entre las manos. Me repetía que no sabía cómo decirles, que no quería decepcionarlos, que tal vez todo sería más fácil si yo no estuviera. No sé cuánto tiempo pasó. Debí quedarme dormido un rato, porque desperté de golpe. Sentí como el colchón se hundía ligeramente a un lado, como si alguien acabara de sentarse. Abrí los ojos, todavía aturdido, y vi una figura en la orilla de la cama. Estaba de espaldas, no se movía. Mi primera reacción fue pensar que Alan había llegado antes, pero no escuché el coche ni la puerta. Quise hablar, pero la voz me salió seca. La figura inclinó un poco la cabeza, como si me hubiera escuchado respirar. Entonces habló. Dijo que sabía lo que yo estaba pensando, que llevaba horas repitiéndolo. Su voz era baja, casi tranquila.
Comentó que quizás sí era buena idea hacerlo, que así todo terminaría. Sentí un frío recorrerme la espalda mientras intentaba incorporarme. La figura giró lentamente. Lo poco que alcancé a ver me hizo retroceder. Sonrió de una forma que no parecía natural, como si se burlara. Murmuró que yo no merecía seguir, que nadie me aceptaría. Intenté levantarme y caminar, pero al salir del cuarto, en dirección a las escaleras, sentí un empujón fuerte. Perdí el equilibrio y sentí cómo el cuerpo se me fue hacia adelante sin poder detenerme. Intenté sujetarme del barandal, pero mis manos resbalaron. Todo ocurrió muy rápido. Recuerdo los escalones acercándose y luego un golpe seco que me dejó aturdido. Quedé tendido, con la vista borrosa. Las luces del techo parecían moverse y me costaba enfocar. Tenía un zumbido constante en los oídos y la sensación de que alguien estaba parado cerca, observándome desde arriba sin decir nada. Quise moverme, pero no respondí bien. Escuché la puerta principal abrirse con prisa. Eran Alan y Fabiola. Sus voces sonaban lejanas, nerviosas. Sentí que me levantaban con cuidado, que me hablaban intentando mantenerme despierto. Yo traté de explicarles, pero las palabras me salían confusas. Lo último que recuerdo de la casa fue mirar hacia el pasillo. Por un instante, vi la misma figura detenida en la parte alta de la escalera. No se movía, solo estaba ahí. Después todo se volvió oscuro y perdí la conciencia. Desperté en un hospital. La luz blanca me molestaba y el olor a desinfectante era muy fuerte. Tenía la cabeza vendada y un ligero mareo. Alan estaba sentado junto a la cama, con los ojos cansados. Fabiola hablaba con alguien afuera de la habitación. Intenté incorporarme un poco y fue cuando lo vi. En una esquina del cuarto, cerca del mueble metálico, estaba esa misma figura, inmóvil, como si me hubiera seguido hasta ahí. Sentí el corazón acelerarse y le pedí en voz baja que se fuera. Alan me preguntó qué pasaba. Le señalé discretamente. En ese momento, la figura caminó hacia la puerta y la abrió. No hizo ruido, solo salió al pasillo. Alan notó que la puerta se abrió, se levantó y miró hacia afuera, confundido. Desde la cama lo escuché decir que había alguien caminando al fondo. Fabiola regresó preguntando qué ocurría. Alan respondió que creyó ver a una persona girando en la esquina del pasillo. Yo le dije que eso era lo que me había tirado. Me dieron el alta al día siguiente. Regresamos a la ciudad. Pensé que todo había quedado en la casa, que quizá fue el alcohol, el estrés, el golpe. Pero la primera noche en mi departamento, mientras Alan se lavaba los dientes, lo vi reflejado detrás de mí. No volvió a hablarme con palabras claras, pero siempre estaba cerca. A veces sentado en una silla, otras parado junto a la puerta. Con el tiempo, Alan y Fabiola también empezaron a notarlo. Decían ver a alguien quieto, observándome. Yo sabía lo que quería. La presión aumentó durante semanas. No dormía bien, evitaba quedarme solo. Esa figura aparecía cada vez que pensaba en mis padres, en todo lo que ocultaba. Su presencia coincidía con esos momentos, como si se alimentara de mi culpa. Un día, ya sin poder más, decidí ir a verlos. Manejar hasta su casa me tomó horas. Sentía las manos sudorosas sobre el volante. Al llegar, mi madre me abrió la puerta y notó que algo estaba mal. Me senté frente a ellos y empecé a llorar. Les conté todo, que tenía novio, que llevaba tiempo ocultándolo, que tenía miedo de perderlos. Hablé entre pausas, con la voz quebrada. Ellos se miraron en silencio. Después mi madre me tomó la mano y dijo que me amaban igual. Mi padre tardó un poco más, pero asintió con la cabeza. Dijo que le costaba entender algunas cosas, pero que yo seguía siendo su hijo y que no iba a cambiar eso. Sentí una calma que no había tenido en mucho tiempo, como si algo dentro de mí se acomodara. Cuando regresé esa noche a mi departamento, lo primero que hice fue mirar la silla donde solía verlo. Nada. Pasaron los días y esa sensación constante desapareció. Ya no sentía que alguien me observaba, ni veía sombras quietas en las esquinas. Era como si, al soltar ese miedo que cargaba, también hubiera desaparecido aquello que me empujaba hacia lo peor. Lo único que permanece es la sensación de lo cerca que estuve de hacer algo irreversible. Historia número 3. Soy Gael, vivo en Puebla desde hace años,
y no suelo contar esto porque todavía me cuesta explicarlo sin sentir ese hueco en el estómago. Pero hace unos meses me pasó algo que me obligó a recordar una noche que había dejado enterrada. Todo empezó en una reunión con compañeros del trabajo. Era viernes, de esos en los que uno solo quiere distraerse. Entre risas y cervezas, uno de ellos mencionó un grupo en Facebook donde la gente contaba experiencias raras, supuestamente reales. No le di mucha importancia al principio, pero al llegar a casa me quedé con la idea. Esa misma noche lo busqué. Era un grupo grande, lleno de historias largas, algunas mal escritas, otras demasiado exageradas. Aún así empecé a leer. Pasé de una publicación a otra sin mucho interés, hasta que una me detuvo. No fue por cómo estaba escrita, sino por la ubicación. Era una casa en Ciudad de México que me resultaba extrañamente familiar, aunque no supe por qué en ese momento. La historia la contaba una mujer llamada María. Decía que trabajaba limpiando una casa que se rentaba por días, como si fuera alojamiento temporal. Su trabajo era llegar después de cada huésped y dejar todo listo para los siguientes. Seguí leyendo sin pensar mucho, pero algo en la forma en que describía lo que pasaba ahí hizo que ya no pasara a otra historia como con las demás. Según ella, una semana llegó el dueño con sus 2 hijos. El hombre se llamaba Roberto, y ellos eran Víctor, de 18 años, y Julio, de 12. Iban a quedarse unos días ahí, así que María también se quedó para atenderlos. Los primeros días no pasó nada fuera de lo normal. Ella hacía su trabajo, los veía de lejos, escuchaba conversaciones cortas. El ambiente era tranquilo, aunque mencionó que Julio parecía inquieto, como si no se sintiera cómodo en la casa. La segunda noche fue cuando todo cambió. María escribió que, de pronto, Julio empezó a gritar desde su habitación. No era un grito normal, era desesperado, constante. Despertó a todos en la casa. Decía que Julio repetía que veía a su madre, que ella estaba ahí llamándolo. Pero su madre había muerto años atrás. Nadie sabía cómo calmarlo. María describía los gritos como algo que todavía le costaba olvidar. Seguí leyendo sin apartar la vista de la pantalla. Sentía esa incomodidad rara, como cuando algo no encaja, pero todavía no sabes por qué. La historia de María continuaba, y cada línea se volvía más difícil de ignorar. Contaba que después de esa noche, Julio no volvió a ser el mismo. Ya no gritaba, pero tampoco hablaba como antes. Se quedaba mirando fijamente a ciertos puntos de la casa, como si estuviera esperando que algo volviera a aparecer. María decía que intentaba hacer su trabajo normal, pero el ambiente se había vuelto incómodo. Nadie hablaba mucho. Roberto pasaba la mayor parte del tiempo encerrado, y cuando salía se le veía más cansado, más delgado. Mencionó que la enfermedad de Roberto avanzó rápido. No daba detalles médicos, solo que cada día lo veía peor. A veces lo encontraba sentado, respirando con dificultad, con la mirada perdida en el suelo. Una parte que me dejó pensando fue cuando escribió que empezó a notar descuidos en la casa. Cosas simples, puertas abiertas, luces encendidas sin motivo, objetos fuera de lugar. Nada exagerado, pero constante. Días después, según el relato, Víctor dejó la casa por unas horas. Nadie supo exactamente a dónde iba. María dijo que lo vio salir sin decir mucho, con una expresión que le pareció extraña, como si estuviera distraído. Esa misma noche recibieron la noticia. Víctor había muerto. Lo encontraron en un hotel. María no dio muchos detalles. Solo dijo que fue algo que nadie esperaba, que no había señales claras antes de eso. Recuerdo que dejé de leer un momento ahí. Me quedé viendo la pantalla, tratando de procesar lo que acababa de leer. Sentía un nudo en la garganta, pero no era solo por la historia, era otra cosa. Seguí bajando. María escribió que después de eso Julio empeoró. Empezó a decir cosas sin sentido, a hablar solo en momentos en los que pensaba que nadie lo escuchaba. Roberto, por su parte, apenas podía mantenerse en pie. Al final del relato, ella mencionaba que dejó de ir a trabajar ahí poco después. Dijo que una noche vio la casa desde lejos y estaba en llamas. Después de eso, nadie volvió a habitarla. Me quedé en silencio varios minutos, y fue ahí cuando algo me golpeó de repente. Esa casa no solo me sonaba conocida, yo había estado ahí. Hace años,
Estuve ahí con un grupo de amigos. Sentí ese vacío en el estómago, pero ahora tenía forma. No era solo la historia, era el recuerdo que estaba regresando, poco a poco, como si alguien lo empujara desde el fondo. Hace años, antes de vivir en Puebla, trabajaba en Ciudad de México. En ese tiempo salía mucho con otro grupo de amigos. Éramos 5, David, Oscar, Octavio, Fabián y yo. Nada fuera de lo normal, solo fines de semana para desconectarnos. Uno de esos fines decidimos rentar una casa para quedarnos una noche. Queríamos un lugar donde pasarla bien, sin que nadie nos estuviera cuidando o diciendo qué hacer. Oscar fue quien la encontró en una aplicación. Cuando llegamos, no nos pareció extraña. Era una casa amplia, silenciosa, con ese tipo de iluminación tenue que no molesta, pero tampoco ilumina del todo. Dejamos nuestras cosas y empezamos a tomar desde temprano. Oscar siempre había sido el más metido en temas de lo paranormal. Esa noche llevó una tabla para jugar. Nadie se lo tomó en serio. Era más una excusa para reírnos y ver quién se asustaba primero. Conforme avanzó la noche, el ambiente cambió. No por algo externo, sino por nosotros. Octavio empezó a consumir cosas que había llevado. Se puso inquieto, hablaba más fuerte, se reía solo. Nadie le dijo nada al inicio. En algún punto empezó a burlarse de todo, de Oscar, de la tabla, de la idea de que algo pudiera pasar. Decía que, si había algo, que se manifestara. Lo repetía una y otra vez, cada vez más alterado. Lo que pasó después es algo que todavía me cuesta ordenar. Octavio se hizo un corte en el dedo como parte de su broma. Murmuró algo como si estuviera maldiciendo a los dueños de la casa, y dejó caer varias gotas sobre la tabla. Recuerdo el silencio incómodo que se hizo en ese momento. Nadie reaccionó bien. Algunos se rieron nerviosos, otros le pidieron que se calmara. Yo solo me quedé mirando. Y entonces, una de las sillas del comedor se movió unos centímetros. Nada brusco, solo lo suficiente para que todos lo notáramos. Nadie dijo nada durante varios segundos. Después vinieron las explicaciones, que el piso no estaba parejo, que alguien la había empujado sin darse cuenta. Nos aferramos a eso. Nadie quiso profundizar más. A la mañana siguiente nos fuimos sin comentar mucho. Con el tiempo, lo dejamos como una anécdota incómoda. Hasta esa noche, leyendo a María, todo empezó a encajar de una forma que no me gustó. Esa misma noche les escribí al grupo. Les dije que recordaba lo que hicimos ahí, que tal vez no había sido un juego, que algo había empezado por nuestra culpa. Les mencioné la historia de la familia. Nadie lo tomó en serio, solo respondieron con bromas. Días después decidí ir. La casa seguía ahí, abandonada, la fachada descuidada, las ventanas cubiertas. Una vecina me confirmó que Roberto había muerto y que por las noches aún se escuchaban gritos y golpes dentro. No volví a entrar. Solo me quedé un rato frente a la reja, mirando hacia adentro. Y aunque no vi nada, tuve la sensación clara de que ese lugar no había olvidado lo que hicimos ahí, ni a nosotros. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.